¿Puedo abrir mi corazón ante ustedes hoy? Sin el poder sobrenatural divino, la obra de Dios no va a finalizar en nuestra vida y seguramente no va a terminar en el mundo. Simplemente no podemos competir con las fuerzas del mal. Como presidente de la Asociación General, anhelo el derramamiento del Espíritu Santo en mi propia vida. Y anhelo por encima de todo el derramamiento del Espíritu Santo en toda su plenitud para terminar la obra de Dios en este planeta, para que Jesús pueda venir. La gran esperanza. La gran necesidad para la iglesia hoy no es más programas, ni más dinero, ni más instituciones, ni más medios de comunicación y casas editoriales, con toda la importancia que estos tienen. Nuestra gran necesidad, nuestra urgente necesidad, la más apremiante, es el derramamiento del Espíritu Santo. Zacarías, el profeta, dice, no por fuerza, ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Os vais a unir conmigo y con otros líderes y miembros adventistas del séptimo día de todo el mundo para humillar nuestros corazones ante Dios en ferviente oración en busca del poderoso derramamiento del Espíritu Santo. ¿Os vais a unir a nosotros en clamor a Dios por la plenitud celestial? ¿Vais a buscar a Dios con nosotros en vuestras divisiones, uniones, conferencias, misiones, oficinas e iglesias locales en todo el mundo? ¿Vais a suplicar a Dios en grupos de oración, con vuestras familias, en vuestros hogares y con otros miembros en vuestras iglesias locales? Según Apocalipsis 14, 6, 12, la iglesia de Dios del tiempo del fin, A. proclama el mensaje del Evangelio eterno en el contexto de los tres ángeles y la segunda venida de Cristo, y B. está llamando a toda nación, tribu, lengua y pueblo a la adoración de su Creador guardando su sábado. Ahora, aquí es precisamente mi preocupación. Muchos de nuestros pastores y miembros o bien han dejado de reconocer o han olvidado el llamado profético divino que Dios nos ha dado como iglesia. Hay una creciente tendencia a minimizar nuestras diferencias con otras denominaciones. En algunas iglesias adventistas del séptimo día, los mensajes desde púlpito son poco diferentes de los de las típicas iglesias protestantes. Me acuerdo de la clara declaración de Ellen White. Todo el Evangelio es contenido en el mensaje del tercer ángel, y en toda nuestra obra, la verdad se debe presentar como es en Jesús. Que nada disminuye la fuerza de la verdad para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe hacer su trabajo de separar de las iglesias un pueblo que tomará su posición sobre la plataforma de la verdad eterna. Nuestro mensaje es un mensaje de vida y muerte, y debemos dejar que aparezca como es, el gran poder de Dios. Debemos presentarlo en toda su fuerza revelada. Entonces el Señor hará que sea eficaz. Manuscrito 19 de 1900. ¿Entienden? Tenemos un mensaje de vida o muerte para presentar al mundo. Los adventistas del séptimo día han sido levantados como Noé para preparar el mundo para sus horas finales. Hemos sido resucitados como Juan el Bautista para preparar al mundo para la venida de nuestro Señor. Nunca debemos olvidar quiénes somos y por qué estamos aquí. No podemos, no debemos, no degeneraremos en uno de los cientos de movimientos religiosos con poco enfoque en el tiempo del fin y ninguna razón clara por la existencia. Estoy absolutamente convencido de que guiados por Jesucristo y fieles a nuestra herencia profética, este movimiento adventista triunfará al final. Apelo a ustedes con todo mi corazón. Sean fieles al llamado que Dios les ha dado como adventistas del séptimo día. Abracen este mensaje en su plenitud y llenos del Espíritu Santo salgan a compartirlo con el mundo.